concluye la gestión 2023? Con un país con un bajo crecimiento, pero además con una Bolivia que luego de 3 años vuelve a registrar un déficit comercial por 177 millones de dólares hasta el mes de octubre pasado. Un país que ve que en apenas 10 meses sus exportaciones han caído más de 2.500 millones de dólares, frente a lo cual, desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en función de un mejor 2024, proponemos con carácter de urgencia un trabajo sinérgico público-privado. Creemos que la hora del sinceramiento ha llegado y para ello vamos a plantear 3 preguntas. ¿Crecer a menos del 3% o por encima del 2% es lo mejor que podemos hacer? ¿Quién garantiza que ese indicador de inflación de 1.48% al mes de noviembre se vaya a mantener en las próximas semanas, meses o años? Finalmente, los empleos que se están generando en el país son dignos, son de calidad. Creemos que podemos crecer más, que debemos hacer conjuntamente tareas con el gobierno para garantizar la estabilidad macroeconómica, que es un patrimonio del país. Y en función de eso, una pregunta de fondo. ¿Estamos dando la real importancia que merece el comercio exterior en el país en términos de exportación e importación, cuando vemos que las cifras reportadas por el INE dan cuenta que después de 3 años volvemos a registrar un déficit comercial que ni siquiera se había dado durante la época de la pandemia en el 2020? Creemos que la respuesta es no. Y nos preocupa porque la desatención de las exportaciones y las importaciones no es un tema menor, ya que este sector es vital, no solo para Bolivia, sino para todo el mundo, porque tiene que ver con la posibilidad de un mayor crecimiento, con la posibilidad de aportar los dólares que necesitamos para importar los bienes de capital, los insumos, combustibles, equipos de transporte, que significan el 85% de nuestras compras externas, a través de los dólares que se generan por la colocación de los excedentes de producción en función de la exportación. Licenciado, ¿cómo ve el IPSE en la posición del sector agroproductivo en relación al ingreso de Bolivia al Mercosur en comparación con nuestros vecinos? Nos hemos metido en camisa de 11 varas. Significa más competencia para el sector privado en el campo de la liberalización de los servicios, en el campo de la libre circulación de capitales y de personas, pero además para el Estado, urgencia de adecuar políticas, ahí vamos a perder soberanía, de asimilar compromisos que el día de mañana podrían significar para el Estado tareas adicionales que no sabemos si está preparado para hacerlo. En suma, hoy más que nunca, en función de esta realidad que una vez más ha sido fruto de una decisión política, necesitamos trabajar conjuntamente, sector público y sector privado, para que lo que está pasando en el campo de producción de bienes no se repita en el campo de los servicios. Se habla mucho de soberanía alimentaria, pero nosotros hemos visto de que hay déficit en trigo y el sector panificador está muy preocupado. ¿El sector productivo podría cubrir esta necesidad de trigo? No solamente podríamos cubrir, sino que podríamos llegar a convertirnos en exportadores de trigo, así como lo somos en el caso de la soya, que el 20% de la producción es suficiente para autoabastecernos. Deberíamos aspirar a ser un país autosuficiente. En casi todos los rubros tenemos soberanía alimentaria. Donde tenemos seguridad alimentaria es en trigo, pero esa seguridad alimentaria a costa de ¿qué? De gastar más de 100 millones de dólares importando harina de trigo y trigo. Ahora, se da la paradoja que no nos dejan producir con el trigo que es tolerante a la sequía. Sin embargo, en la Argentina han producido un trigo que es tolerante a la sequía a través de la biotecnología. ¿Y qué va a pasar? Ahora el trigo, la harina de trigo en la Argentina va a subir. Entonces, este es un momento cuando una crisis se puede convertir en una oportunidad. Si el gobierno da las condiciones, seguridad jurídica para la tierra, para la inversión agrícola, precio de garantía para el productor y defensa del mercado interno del contrabando, con toda seguridad que podemos hacer rentables esos cultivos, avanzar hacia nuestra soberanía alimentaria, incluso convertirnos en un país exportador de trigo como lo somos en otros rubros.